Indudablemente, mis queridos amigos, que vivimos crisis. Las crisis implican cambios. Muchas veces esas crisis nos vienen desde fuera, como este caso en particular de la pandemia, un triste bichito que salió de algún lugar en China y que ha invadido a todo el mundo y que nos ha puesto de cabeza. Pero independientemente de esa costumbre que tenemos de apuntar dedos, quién tuvo la culpa o quién la tiene, la pregunta fundamental es, ¿qué tengo que ver yo? Hemos titulado a nuestro programa el día de hoy, Nuestra responsabilidad en las crisis. Y nos acompaña una gran amiga invitada a este programa, la maestra Oxana Pérez Bravo. Ella es psicoterapeuta, es también especializada en constelaciones familiares, tiene una maestría precisamente dentro de esos temas, pero nos brindará el día de hoy una visión de ese papel personal que cada uno de nosotros juega dentro de los periodos de crisis. Oxana, primero que todo, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por obsequiarnos de tu valioso tiempo para compartir con todos los amigos un tema que a mí, en lo personal, me parece tan y tan importante. Porque estarás de acuerdo que apuntar dedos, este tiene la culpa, aquel tiene la culpa, es lo más fácil. Pero ya estamos en crisis. ¿Qué me toca a mí? Bienvenida. Al contrario, Rosita, muchísimas gracias por el espacio, por esta invitación para compartir esta reflexión. Estamos entonces en un tiempo excepcional para la reflexión, para recordar que somos sujetos y actores de lo que está sucediendo. No somos testigos ajenos, al contrario, somos actores, actores históricos, porque ese es un tiempo histórico realmente por su importancia, y tenemos entonces que reflexionar. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene una repercusión no solo en mí, sino también en la comunidad, en el país, en la humanidad, ¿no? Y me parece que eso es central, que estamos a buen tiempo de sentarnos a reflexionar qué ha pasado, qué me ha pasado a mí en lo personal y cómo eso que a mí me sucede tiene que ver con este entorno que está en este momento en un movimiento extraño. Porque realmente no es una pausa, es un movimiento distinto, pero se están moviendo las cosas. Por eso tenemos que abrir más los ojos, ampliar nuestra mirada y poder decir, ¿cuál es mi papel? Como tú decías, ¿qué es lo que a mí me toca? ¿No? Y para hacer esta reflexión quiero proponer un par de conceptos que creo que tenemos muy a flor de piel y que nos han ayudado a organizar el tiempo, que son duración y cambio, que son dos conceptos fundamentales a partir de los cuales organizamos mucho el pasado y el presente. Para algunos de pronto dirán, ya se acabó el mes, y otros dicen, apenas vamos en este. Otros a lo mejor dicen, ya estamos en tal mes, ni siquiera han tenido conciencia del tiempo que ha pasado. Y por eso la duración es algo que también es muy importante en nuestra percepción de la vida. Estamos muy acostumbrados a organizar nuestra vida en cambios, ¿no? Marcamos etapas entre un cambio y otro, y lo que está en medio, eso que permanece en medio, es lo que nos da estabilidad. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que nuestra vida se pausó? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo vivo entonces el cambio y la duración? Uh-huh. Y aquí quiero invitar a un pensador que es un historiador de mis favoritos, que se llama Fernand Braudel, un francés, que él se hizo una pregunta muy interesante para poder estudiar el pasado. Él dijo, yo veo que pasan cosas entre el individuo y la sociedad, pero no alcanzo a ver cómo se enlazan, ¿no? Cómo afectan los procesos sociales al individuo y cómo el individuo afecta a lo social. Y además se dio cuenta de algo muy interesante. Dijo, ¿por qué los cambios parecen tener velocidades distintas en los lugares? Él nació en una comunidad francesa que está en el noreste
de Francia, como cerca de la frontera con Luxemburgo y Bélgica, en el campo. Entonces él, en esta vida rural, del mundo rural de Francia, decía, bueno, si yo miro, observo representaciones del mundo rural francés, él nació en 1902, hace 100 años, más de 100 años, las veo ahorita y veo las del siglo XIX y veo las del siglo XVIII y casi me puedo ir a las de Bruegel en la Edad Media y digo, es lo mismo. Puedo reconocer la vestimenta, puedo reconocer la comida, puedo reconocer la forma y los materiales de las casas. ¿Por qué aquí esto cambia tan despacio? Y si volteo a ver París, pensemos en París del cambio del 19 al 20, que es la sede de las ferias mundiales, en donde va a mostrar todos los avances científicos. Es una ciudad que cambia, ¿no? Ya tiene la Torre Eiffel, ya tiene un montón de cosas que han transformado. Y él dice, ¿por qué en las ciudades cambia tan rápido la vida? ¿Por qué en el cambio no cambia tan rápido? ¿Qué sucede? Y esta pregunta, que me parece fundamental, le permitió darse cuenta de que existen procesos simultáneos, que tienen duraciones distintas. Entonces, él se da cuenta con esto de que si él puede distinguir estos procesos que son simultáneos pero que duran diferente, puede responderse tanto la pregunta de las velocidades como la relación que existe entre el individuo y la sociedad. Entonces, yo quiero traer esa reflexión para ubicarnos en nuestro presente y poder ver nuestra responsabilidad. Vamos a ver las tres duraciones. La primera le llama la duración corta. Él dice que es el tiempo de los minutos, las horas, los días. Dice que es el tiempo de los seres humanos. Y en esa duración corta lo que importa es el hecho en sí mismo. Dice que son los hechos que llaman la atención del periodista, que son los hechos que las personas consideran importantes y recuerdan, y que incluso le pueden dar la carga de causas de alguna situación. Vamos a ver un ejemplo social y un ejemplo personal. En lo social podemos pensar, por ejemplo, en un temblor, que es algo que vivimos en este país con cierta frecuencia, ¿no? Si lo pensamos en la duración corta de Brodel, diríamos, bueno, hubo un temblor que tuvo esta intensidad, ocurrió a esta hora, tuvo este epicentro y duró tanto tiempo. Tengo las características de este temblor. Y lo puedo tomar como la causa de un conjunto de pérdidas materiales y humanas que sucedieron en tales y cuales lugares. Y puedo tener ahí una pequeña explicación. Brodel diría que eso realmente no me ayuda a comprender, pero digo, bueno, tembló, se cayeron casas, a lo mejor fallecieron personas. Y tengo una pequeña explicación lineal. Pues no. Entonces Brodel dice, tenemos que ampliar la mirada. No nos podemos quedar nada más mirando así, porque hago una explicación chiquita y lineal de las cosas que no me ayuda realmente a entender nada, que no me ayuda a darme cuenta de mi papel en la sociedad. Entonces, tengo que ir más allá, ¿no? Tengo que incluso darme cuenta de que soy parte de un proceso, porque esa explicación lineal ni siquiera me permite darme cuenta de los procesos que están involucrados en todo ello. Por eso dice, tenemos que ir a la duración media, que él le llama el tiempo social. Dice que es el tiempo de los años, de los lustros, de las décadas y hasta de los siglos. Y en ese tiempo sí se pueden observar diversos hechos que confluyen y generan un cambio. Cuando ya tenemos varios hechos y tenemos nuestra mirada más amplia, podemos seleccionar mejor los hechos y tenemos la posibilidad de ser conscientes de que hay varios procesos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, eso me permite comprender mejor. Por ejemplo, también ahí me puedo dar cuenta de que nos van más despacio, ¿no? Que hay permanencias, que parece, él dice muy bonito, en este tiempo las permanencias parecen ser el escenario, como que eso no cambia, como si solo cambiara lo que están haciendo los actores y el escenario pareciera ser el mismo, como que eso que permanece pareciera ser lo que le dé estabilidad, ¿no? Los cambios son más lentos, pero suceden y tenemos que abrir los ojos para percibirlos. Pensemos entonces de nuevo en nuestro ejemplo de los temblores, ¿no?
¿Qué pasa si yo observo ese temblor que ocurrió en 2017 y el de 1985, por tener un periodo? Y abro mi mirada y digo, ok, sí, claro, tembló y entonces hubo pérdidas materiales, hubo pérdidas humanas. Pero ¿qué tal que amplío y digo, pero ¿cuál fue el papel que tuvieron en el poder político las autoridades? ¿Qué pasó allí en un temblor y qué pasó en el otro? ¿Cómo respondieron? ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? ¿Qué se aprendió? ¿Qué no se aprendió? Digo, ahora entiendo más esas consecuencias. Y si le sumo la parte económica, digo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en este país con la distribución de la riqueza? ¿Tiene alguna relación esa distribución de la riqueza con los lugares donde hubo más pérdidas? ¿Tiene alguna relación los grupos sociales que vivían allí? Eso me ayuda a explicar por qué una zona se recuperó más, por qué otra se tardó en recuperarse más. Entonces comienzo a comprender más. Y si le sumo la parte cultural, pues claro que eso se amplía aún más. Digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si yo pienso en cómo somos los mexicanos, nuestra cultura con el temblor, la solidaridad, etcétera, me ayuda a comprender más? Y me doy cuenta que entre 85 y 2017 puedo encontrar permanencias, cosas que casi no cambiaron, escenarios que permanecieron. Y me doy cuenta que hay varios procesos que están confluyendo. Ahora pasemos esto al ámbito personal y regresemos a nuestra experiencia. Si amplío mi visión, puedo hacerme una pregunta muy fácil. ¿Qué ha permanecido desde antes hasta este momento presente en mi vida? Por ejemplo, en mi vida familiar. ¿Hay conflictos que vienen desde antes? ¿Cuáles son los viejos y cuáles son los nuevos? ¿Cuáles son los problemas de convivencia familiar que vienen desde antes de que este bicho saliera de China? ¿Qué cosas no he resuelto? Y a lo mejor ahora se están intensificando, ¿no? Puede ser. ¿O qué cosas han permanecido y digo, bueno, estoy en este proceso, pero me siento estable? Siento que tengo bases y que están allí fuertes, ¿no? Que puede ser una permanencia que me ayude a vivir esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi ocupación? Yo he sabido de personas que desafortunadamente han perdido el trabajo y afortunadamente han tenido la oportunidad de recuperar algo que realmente les gustaba. Porque si hicieron esta pregunta, bueno, a lo mejor esto ya me sacó de aquí y ahora puede ser una oportunidad para recuperar algo que ya no podía hacer. Uh-huh. O a lo mejor me doy cuenta que sí era muy importante mi trabajo y necesito seguir buscando esa ocupación. O quiero cambiarla. ¿Qué ha pasado en mis relaciones sociales? ¿Cuál es el significado de las personas que ahora ya no veo, que ahora sí veo? ¿Quiénes han permanecido? ¿Quiénes se han ido? ¿Qué efectos ha tenido eso en mí? Si yo hago esta valoración, entonces voy más allá de hubo una pandemia, me quedo encerrada en mi casa. Empiezo a mirar lo que ha pasado, lo que ha permanecido y lo que ha cambiado. Puedo empezar a dibujar mi escenario de las permanencias, que son lo que me da estabilidad. Y puedo también decidir qué quiero que se quede y qué quiero transformar. Si yo tomo esta conciencia y me doy cuenta de todo lo que empieza a cambiar y tomo un papel activo, entonces los cambios no van a ser externos, porque si yo tomo conciencia de todo esto, puedo empezar a decir, bueno, quiero este trabajo, quiero ir para allá. Quiero que mi relación familiar sea distinta, tengo que hacer tales y cuales cosas. Quiero explorar esta otra parte de mi ocupación, entonces voy a empezar a caminar hacia este lado. Necesito más ingresos, voy a empezar a ser creativo para tener más ingresos. Esto me está estorbando, realmente no me gusta, me doy cuenta que tengo un conflicto que viene desde antes, bueno, necesito cambiarlo. Entonces, como tú bien decías al inicio, Rosita, no me espero a que de la afuera venga algo, ni le echo la culpa a lo que pasa afuera. Tomo un papel activo y digo, yo, para mi vida, ¿qué quiero hacer? Y cuando yo hago algo para mi vida, hago algo para mi familia. Cuando pasa algo con mi familia, pasa algo con mi comunidad, necesariamente. Y entonces, aunque no lo hagamos de manera consciente, sumémonos todos los que vamos tomando responsabilidad acerca de lo que queremos o no queremos para nuestra vida, vamos sumando un papel activo en la sociedad. Y empiezo a tener pues, una sociedad más consciente, personas conscientes que saben hacia dónde quieren ir, que saben qué quieren y qué ya no quieren.
Porque esto que nos sucedió a todos, al final del día es ese tiempo de reflexión que me permite mirar esto. Me permite distinguir más claramente cuál es el escenario que ha permanecido. Cuáles son esos cambios que necesito o que yo quiero. Y a mí me parece fundamental que entonces no esperemos a que el gobierno diga, a que la autoridad imponga, a que mi jefe resuelva, ¿no? Porque entonces le voy dejando mi poder y mi vida en manos de un montón de personas que realmente no están preocupados por mí, por mi persona, ¿no? Tienen otras preocupaciones y obligaciones incluso. Yo puedo entonces empezar a preocuparme por mí y a exigir, ¿no? Pero todo esto está enmarcado en una tercera duración, que se llama la larga duración. Brodel decía que incluso era como el tiempo del espacio geográfico. Decía, en ese tiempo los cambios son tan lentos que parecen imperceptibles. Él dice que es el tiempo de los siglos y a veces hasta de los milenios. Y es el tiempo de las ideas, de los principios que van a regir cómo se organiza el poder, cómo se distribuye, cómo se ejerce ese poder, cómo se organiza la economía, sus actividades, la distribución, cómo se va a sostener la vida de las personas, cómo se va a organizar la sociedad a partir de principios, por ejemplo, si pensamos en el capitalismo, pensaríamos en clases socioeconómicas. Si pensamos en la Edad Media, en el feudalismo, pensamos en estamentos, ¿no? Entonces, son estas ideas que van organizando a la sociedad. Y también está la parte de la cultura, la cosmovisión, todos esos elementos que van dándole una peculiaridad a cada grupo social por la forma en cómo se relaciona y concibe el mundo y el entorno que le rodea. Esta larga duración, dice Brodel, casi siempre se da por sentado. Pensamos que así es, ahí está, y ahí es donde vienen las palabras de siempre, nunca, jamás, ¿no? Porque son como tan estáticos que pareciera que nada realmente cambia. Pero dice Brodel, esto es muy importante porque es lo que sostiene esas estructuras, lo que les da un sentido. Y claro que es lo más difícil de mover. No es tan fácil porque da este sostenimiento. Entonces, veamos cómo influye esto, retomando los ejemplos que hemos venido trabajando. ¿Qué pasa entonces con los temblores? ¿Cuál es, en la larga duración, lo que sucede en el ámbito político que no ha cambiado en México y que hace que haya una respuesta muy similar ante este tipo de eventos? Y fíjense qué interesante, porque allí podemos rastrear un elemento fundamental que es el centralismo en el poder en México. Y podemos decir que va más allá de la independencia y podemos irnos hasta Hernán Cortés, cómo él centralizaba el poder con sus encomenderos, cómo el virrey centralizaba el poder frente a los gobernadores de las provincias, cómo pese a todos los intentos federalistas que tenemos 19 y 20, seguimos teniendo un poder más bien centralizado, ¿no? Y entonces ese sería un ejemplo de esta larga duración de cómo se organiza el poder. Y si vamos al ámbito económico, pues vamos a encontrar algo muy, muy similar, ¿no? Cómo la economía, la distribución y generación de la riqueza en este país también ha sido muy desigual y ha generado más desigualdad social, ha favorecido que permanezca más la desigualdad social que la igualdad. Y eso incluso también podemos relacionarlo con la forma y los principios que organizan nuestra sociedad. Desafortunadamente, una sociedad donde todavía hay racismo, donde todavía hay mucha discriminación, donde todavía no hay posturas claras acerca de cómo integrarnos como mexicanos todos, ¿no? Porque parecería que hay como muchos tipos de mexicanos. Étnicamente, culturalmente, económicamente, seguimos siendo una sociedad muy dividida. Una sociedad donde la diferencia sigue siendo mucho más importante que la igualdad. Y eso también procede de estos tiempos virreinales. Podemos también arrastrarlo desde Cortés. Entonces, hablamos de 500 años, de esta larga duración. Llevamos 500 años con esto. Y claro que sentimos que los cambios son casi imperceptibles. Ahora, siglo XXI, que venimos desde el pasado, bueno, en realidad el federalismo, por ejemplo, llevamos 200 años intentándolo y todavía sentimos que los avances no son lo suficientes, que todavía está todo muy centralizado. Entonces, por eso él dice, es la larga duración.
ese tiempo de las ideas que sostienen estas estructuras. Ahora vamos a lo personal. En lo personal, allí está lo que yo llamo el código de familia, ¿no? Allí están las ideas que nos rigen. Ese conjunto de A ver, normas. espera. Sí. Te quiero detener un segundito, me quedan algunas dudas, pero ya es momento de hacer nuestro ejercicio. Ah, perfecto. Entonces, si te parece, y nada más una aclaración, Bruegel se escribe Bruegel. Ese es el pintor, pero Brodel es Braudel, Braudel. el Ok, sí, historiador. Bruegel es el pintor sí, de Edad Media que tiene unas cosas hermosas. sí. Y se llama Fernand Fernand, sí, Braudel. Braudel, perfecto. Y bueno, sí me quedan algunas dudas, pero ¿qué te parece si esto de los tiempos lo combinamos con el tiempo también de la relajación? Muy bien. Así que vamos a hacer una pausa, queridos amigos, en este tema, nuestra responsabilidad en las crisis, el papel personal. Creo que es un tema que nos lleva a una profunda reflexión. Y antes de exponerte mis dudas, que me quedaron por ahí, danos tus datos, por favor, Oksana, para las personas que quieran comunicarse contigo. Claro que sí, gracias Rosita. Les puedo dar mi número de teléfono, es 55 17 75 10 45. Y si quieren escribir, si prefieren el correo electrónico, es oxana, oxana, @alasportal.com. En cualquiera Alas de los Portal. portal. Uh-huh. En cualquiera de Entonces, los, con mucho gusto. Oksana, que es con X o XANA, @ Punto com. alasportal.com. Y Así tu teléfono nos dijiste 55. 17 75 10 45. Y bueno, Oksana, pues ahí te pueden localizar. Es una de las más grandes expertas en constelaciones familiares que yo conozco y avalo ciertamente su trabajo. Y regresando al tema que hoy nos compete, has hablado de estas 3 duraciones. La corta, que se puede medir en minutos, en horas, tal vez en días, que tiene mucho que ver con el ser humano. Es lineal, podríamos decir. Algo pasa y hay una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, es casi puntual. Luego, la duración media, que puede llevar años, lustros, inclusive puede ser siglos, y es una duración social, ¿no? Como la revolución industrial. La revolución industrial empezó en el siglo XVIII y se prolonga todo el siglo XIX, parte del siglo XX, hasta que entra la revolución tecnológica. Pero luego viene la larga, y aquí nos dices que esto se dan en cambios muy lentos, de los siglos, inclusive de los milenios, y es el tiempo de las ideas, y cómo se organiza todos los procesos, ¿no?, en la humanidad. Pero yo me imagino que es obvio que dentro de esa duración larga hay también duraciones medias y hay también duraciones cortas. ¿Es correcto? El asunto es que son Te simultáneos. acercas un poquito más a la compu porque te oímos muy Claro, bajito. claro. Lo importante aquí es que son simultáneas, ¿no? Entonces, en esta larga duración están sucediendo varias medias duraciones y dentro de esas largas y medias están sucediendo las cortitas. Todo es simultáneo. Ese es como lo importante, que yo me dé cuenta que está sucediendo mi tiempo corto, mi tiempo de la vida cotidiana con hechos que pueden o no ser significativos, pero que a la vez todos pertenecen a varias duraciones medias y están insertas en duración larga. Entonces, todo ocurre de manera simultánea. Por eso puedo explicar que lo que yo hago o dejo de hacer va a influir en procesos como la globalización, que también tiene 500 años, ¿no? Empezó en el descubrimiento de América y seguimos en ella. Compro o no compro, tengo o no tengo, todo eso influye en ese proceso de larga duración. A su vez influye en mis procesos de media duración que tienen que ver con mi economía, por ejemplo, que tienen que ver con lo que yo considere que es estatus, en fin, con otras cosas. Y entonces es un hecho chiquito que se inserta en una duración media y en una duración larga. Siempre estamos en los tres, pero no siempre somos conscientes de que estamos en los tres.
Ese es el chiste. Como ser conscientes que todo está pasando al mismo tiempo, que son simultáneas. O sea que podríamos decir, Oksana, que en estos momentos en que estamos viviendo esta pandemia, deberíamos de ser un poco más conscientes de que lo que hacemos a nivel personal, lo que está pasando a nivel de mis tiempos cortos, de algo que me pasa y cómo yo reacciono, definitivamente va a afectar el concepto social, que es el tiempo medio, pero se va a insertar también en un tiempo largo, cuyas consecuencias en última instancia yo no voy a ver, porque los tiempos largos son mucho más largos, de siglos o inclusive milenios, ¿no? Podríamos decir, Oksana, que lo que tú y yo y todos estamos viviendo a través de esta pandemia tiene que ver de alguna manera con las responsabilidades personales de las personas en la gran plaga de 1348, en la epidemia de la fiebre española en 1917, y lo que la gente decidió hacer a nivel personal afectó su duración media y afectó su duración larga, que llega hasta nosotros. Por supuesto, retomando ese ejemplo de las epidemias previas, ¿no? Que en ese no serían pan porque no era todo el globo, pero que sí fueron epidemias muy fuertes, tenemos aprendizajes muy interesantes de esas dos. Si nos fijamos, las medidas que se han tomado son las mismas que se tomaron desde la Edad Media. Ajá. Aislamiento social e higiene extrema. Son las dos medidas que como humanidad en ese tiempo largo hemos aprendido que nos ayudan a esto. Uh-huh. Y entonces podemos sí darnos cuenta que ese tiempo largo no importa que yo lo viva o no lo viva, pero sí estoy influyendo en que suceda o no suceda o en cómo sucede. A lo mejor podemos imaginarlo también si pensamos cómo vive esta pandemia los holandeses. Tiene que ver con su larga duración, con sus principios que sostiene su sociedad, su forma de ser, de gobernar, de relacionarse, y de hacer eso lo hará distinto de cómo lo vivimos los mexicanos en esta larga duración, de acuerdo con nuestros principios que nos hacen mexicanos. Entonces, ¿cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo lo viven los franceses, los holandeses, los gringos, todos? Tiene que ver con estas largas duraciones, porque son los principios que sostienen y dan peculiaridades a esa sociedad. Allí está la diferencia, pero claro que contribuimos. Yo digo que el ejemplo más, a lo mejor más sencillo es el que yo ponga o no ponga el Día de Muertos una ofrenda, influye en la larga duración de que esa costumbre permanezca o no. Claro. Si yo la pongo y me salgo a pedir dulces con los niños disfrazados como Halloween, influye en esa larga duración. Si yo no hago nada, influye en la larga, o sea, lo que yo haga o deje de hacer influye en esa larga duración. Pero puedo ser consciente o inconsciente. Y lo importante aquí es ser consciente de que todo lo que yo hago tiene consecuencias para mí, mi comunidad y la sociedad en estos 3 tiempos. ¿Sí? Porque las tiene. O sea, estamos construyendo país, vamos a decir. Construyendo país, por supuesto. Con lo que yo estoy haciendo, yo estoy construyendo país, pero no estoy construyendo país al próximo sexenio, estoy construyendo país hacia el próximo siglo, hacia lo que viene mucho más adelante, ¿no? Exacto. Y tengo que tener esta mirada de larga duración para que también yo pueda tener como un sentido y un objetivo, ¿no? Que va más allá de los actores de ahora, porque puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, pero si yo nomás reacciono en el presente, me quedo en la corta duración, pues entonces pierdo sentido de lo que va más adelante. Entonces puedo decir, no, pues ¿para qué? ¿Para qué hago tal cosa si todos los mexicanos hacen las cosas al y se va? Se pierde sentido porque nada más reacciono a lo de aquí. Claro. En cambio, si tomo la conciencia de la media y la larga duración, cobra sentido. Porque no importa si lo veo o no lo veo, importa que yo viva a gusto con lo que yo hago, congruente con mis propios principios. ¿Sí? Y eso me va a dar a mí también una experiencia distinta. Yo creo que de todo esto concluimos, queridos amigos, que lo que tú y yo hacemos tiene un impacto, no solamente en nuestras vidas, sino en la sociedad y a la larga para las generaciones venideras. ¿Algo más, Oksana, que quisieras añadir? El tiempo ya se nos ha terminado.
No, pues no, muchas gracias. Yo, la invitación siempre es, pues seamos responsables de nosotros, de nuestra familia, de cómo queremos que sea nuestro futuro inmediato y el que esté a más largo plazo, pensando en esto, pensando en que no es nada más lo que pasa ahorita, sino que están estos procesos simultáneos allí y que yo tengo que influir en ellos como ellos me influyen a mí. Entonces, la invitación es que cada quien tome la rienda de su vida y la encamine hacia donde va. No esperemos a que el afuera nos solucione porque me parece que es una espera infructuosa, ¿no? Claro, Yo tengo que empezar a impulsar los cambios de afuera también, ¿no? Si yo me quedo sentado a que los demás cambien, pues te vas a quedar sentado allí, ¿no? así es, así es. Entonces, pues tomémoslo así, ¿no? Amigos, el tiempo se nos ha acabado. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra gran invitada, la maestra Oxana Pérez Bravo. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y gracias a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.